Empatistas, sean bienvenidos a una nueva edición de El Rinconcito del Lidón. Yo soy Daniel Araujo, este es Empate, y aquí venimos a hablar acerca del round robin, porque inicia mañana. ¿Cómo quedan los equipos luego del draft de reingreso? Eso lo veremos analizar aquí en Empate. Y hay que comenzar a hablar del mejor equipo de la temporada regular. El conjunto de las Águilas Ibaeñas. Escuchen esto. Escuchen el line-up del conjunto de las Águilas Ibaeñas de cara a un quinto partido del round robin. Y luego les explico por qué de cara a un quinto partido. Las Águilas pudieran tener a Leody Taveras bateando primero en el center field, Ezequiel Durán segundo en la intermedia, Geraldo Perdomo tercero en las paradas cortas, Alberto Rodríguez cuarto en el right field, Gerard Encarnación quinto como bateador designado, Adelín Rodríguez sexto en la primera base, Cristian Adames séptimo en tercera, Elima Herrera octavo en la receptoría y Stuart Berroa noveno en el jardín izquierdo. Y digo que este es un line-up de cara a un quinto partido porque en la primera manga de juego Geraldo Perdomo no va a estar. Y muy probablemente vamos a estar viendo a Cristian Adames jugando el shortstop con Adael Amador en la intermedia y Ezequiel Durán en la tercera. Ahora, cuando se reintegre Perdomo, probablemente veremos a Amador en la banca con Ezequiel Durán en segunda y Cristian Adames en la tercera. Eso es, ¿verdad?, lo ideal. Pero además, este conjunto de las Águilas Ibaeñas va a tener de regreso a Jonathan Clase. También, muy probablemente de cara a esa quinta fecha del round robin. Y entonces, Stuart Berroa y Jonathan Clase, uno de los dos sería titular. Habrán partidos, dependiendo del platoon, donde Alberto Rodríguez pudiera irse hacia la banca y entonces tener a Berroa y a Clase en la alineación. E imagínense usted entonces, bateando uno detrás del otro, Berroa, Clase y Leody Taveras. Además, Geraldo Perdomo por ahí, que serían 4 jugadores con la capacidad de robar bases juego tras juego, y obviamente la defensa en los jardines del conjunto de las Águilas con Clase, Berroa y Leody sería una total locura. Gerard en un buen momento ofensivo, Adelín Rodríguez ahí como siempre, Cristian Adames fortaleciendo esta alineación. La realidad es que el conjunto de las Águilas ofensivamente tendrá una profundidad simple y llanamente envidiable de cara al round robin. Ahora, lo más importante de las Águilas, porque ya sabemos que este equipo puede batear, y ahora deberían batear todavía más con Cristian Adames y con el retorno de Clase y de Adael Amador. Este conjunto de las Águilas refuerza su relevo. Y es que escuchen esto, las Águilas en el draft de reingreso escogieron al mejor abridor que había disponible, Oscar de la Cruz, aunque Ernie Romero perfectamente pudiera hacerlo. Escogieron a Misael Tamares, a Junior Marte, a Carlos Belén y a Andrew Pérez. Carlos Belén y Andrew Pérez quizás no terminaron teniendo la mejor efectividad. Ahora, la capacidad ponchadora, el diferencial del porcentaje de boletos y ponches de Carlos Belén indica que ese muchacho, el stuff está ahí, tuvo un par de malas aperturas, pero en general es un brazo confiable. Misael Tamares fue el hombre del sexto inning del Licey, un tipo confiable. Junior Marte, para un servidor, es incluso mejor relevista. Junior Marte pudiera, ¿por qué no?, ser uno de los principales en este bullpen. Y entonces tendrán un zurdo situacional como Andrew Pérez. Este conjunto de las Águilas, que de por sí terminó con el mejor bullpen de la liga, tendría un bullpen con más de 10 hombres confiables. ¿Y qué significa esto? Que yo puedo utilizar 5 relevistas hoy y 5 mañana sin necesidad de repetirlo en partidos que sean cerrados. Giancarlos Enríquez, el endiablado, Jonathan Hernández, Jordani Mezquita, Roderick Muñoz, Grandes Ligas, que está teniendo un buen rendimiento, José Cuás, Luis Felipe Castillo, que este es un nombre que perfectamente puede ir a la rotación, Junior Fernández, Junior Marte, Misael Tamares, Carlos Belén, Carlos Peña y Richard Rodríguez. Yo creo que Richard Rodríguez ahora mismo es el menos confiable de todos estos nombres y es un muy buen lanzador, lo que pasa es que ha estado permitiendo mucho tráfico
esta temporada. Este bullpen está locked, está cerrado, está laqueado. Y entonces Jorge Tavares va a lanzar en el primer partido. Ellos tendrían a Abdiel Mendoza, a Oscar de la Cruz. Y repito, Luis Felipe Castillo abrió partidos en Grandes Ligas con los Marineros. Así que probablemente veremos a Luis Felipe abriendo partido con las Águilas. Y eso dejaría entonces a Drew Parrish y Osvaldo Vidó con el quinto puesto de la rotación, ellos alternándose allí. Obviamente hay posibles refuerzos para darle aún más profundidad a esa rotación, de manera que el conjunto de las Águilas Ibaeñas pareciera que no va a tener ningún problema por ningún lado. Una gran ofensiva profunda, con la posibilidad de que tipos como Jonathan Clase, primero Wester Riva como segundo receptor, que Jonathan Clase o Stuart Berroa salga desde la banca, partidos dependiendo del platón donde Alberto Rodríguez es el principal bateador saliendo desde la banca. Yo creo que el conjunto de las Águilas no tiene ningún tipo de deficiencias de cara al round robin. Vámonos para la romana. El conjunto de los Toros no eligieron en las primeras rondas jugadores de posición. Eligieron como su último pick a Sergio Alcántara. Los Toros proyectan el siguiente line-up: Gilberto Celestino bateando primero en el right field, Luis Liberato segundo en el center y Brian de la Cruz tercero en el left. Eloy Jiménez, que terminó calientísimo bateando cuarto como bateador designado, y regresa Troy Johnston, el mejor refuerzo de los Toros el año pasado, regresa a la pelota dominicana para ser el quinto bate y primera base de este equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Jairo Muñoz no juega desde el día 16. Aparentemente Jairo tiene una situación de salud. Pero cuando Jairo regrese, él va a estar en esa alineación. Entonces, cuando Jairo regrese, del sexto abajo pudieran haber cambios. Porque habrán partidos donde estará Jeimer, pero habrán partidos donde Jairo pudiera jugar la tercera y Jeimer esté descansando. Y diría que es una pieza así sustituible a Jeimer porque no ha estado, ¿verdad?, en su mejor momento. Pero también la opción puede ser tener a Jairo en la intermedia, con Rafael Lantigua en las paradas cortas, Sergio Alcántara en la banca, pero habrán partidos donde Lantigua esté en el shortstop, Jairo en segunda y Sergio Alcántara en la banca. Yo no creo que eligieron a Sergio para tenerlo totalmente en la banca, claro que no. Sergio Alcántara es mejor campo corto que Rafael Lantigua, que no ha jugado tanto la posición, la ha estado jugando básicamente por obligación. Pero Lantigua es un bate que tú tienes que tener en la alineación porque lo que él hizo fue simple y llanamente fenomenal. Por eso yo soy más de la idea de asegurar defensa con Lantigua en segunda y Sergio en las paradas cortas, y entonces hacer rejuego por el otro lado. A veces tener a Jairo en tercera, o a veces a Jeimer Candelario, a veces sentar a Jairo, porque Jairo no terminó bien el mes de diciembre, además eso se juntaría con un tema de lesión. A veces Jairo pudiera ser tu bateador designado y tú llevar el hoy a primera sentando a Troy Johnston. Hacer ese tipo de rejuego, lo importante es que ahí hay bastante profundidad. Este equipo, el primer bateador que salga desde la banca va a ser un estelar sin lugar a dudas. Me parece una muy buena ofensiva. Brian Labastida sería el receptor, que es un receptor que ha estado bateando muchísimo con Tres Barreras, entonces como receptor backup. Son dos tremendos line-up. Brian Labastida está bateando muchísimo como receptor. No sé qué tanto se pudiera mejorar esta ofensiva. Obviamente va a depender de cómo venga Troy Johnston. Hay que ver cómo le va a Sergio Alcántara ahora en el round robin. Hay que ver si en algún momento despierta a Jeimer Candelario. Esos son los tres puestos en la alineación, ¿verdad?, que provocan ciertas dudas en este preciso momento. Pero no dejan de ser grandes opciones con probabilidades de que vayan a producir. Pero por el hecho de que son incertidumbres momentáneamente, yo me quedaría con el line-up del conjunto de las Águilas Ibaeñas, pero muy ligeramente. El conjunto de la Romana, y aquí es donde el conjunto de los Toros es el mejor equipo, tiene sin dudas la mejor rotación de la liga. Justin Courtney, Aaron Brooks,
Estos son tipos con un whip por debajo de 0.90 como abridores en lo que han lanzado. Jaime Barría. Y señores, Enny Romero perfectamente pudiera ser el cuarto pitcher de esta rotación. El cuarto pitcher de esta rotación. Que Enny Romero le fue muy mal en el principio de la temporada, pero no me hagan buscar el game log de Enny Romero. Vamos a buscarlo aquí para que la gente sepa la capacidad que mostró Enny una vez ya entró en ritmo con el conjunto de las Estrellas Orientales. Hay muchos que se quedaron con la narrativa del inicio de que era un desastre la firma de Enny, pero no terminó siendo así. Enny Romero terminó con efectividad de 3.58, la segunda mejor para un pitcher calificado y mejor que Oscar de la Cruz. Escuchen esto, Enny Romero, 4 entradas, esto es antes de su última salida, que sabemos que Carlos Paulino apretó el botón de pánico bastante temprano. 4 entradas de una carrera, 5 entradas de una carrera, 5 1/3 de una carrera, 5 en blanco, 5 de una, 6 de 2, 4 1/3 de una. O sea, estamos hablando de 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35 entradas de 8 carreras. 35 entradas de 8 carreras. Esto es en vivo, señores. Vamos a calcular cuál es la efectividad. Efectividad. Era calculator. 8 carreras en 35 entradas. Para que usted vea cómo terminó este señor. Esto es, ¿verdad? Las 8 salidas antes de la última. 2.06 de efectividad. Enny Romero es un pichón. Entonces estaría como cuarto y Aaron Lecher como quinto. Pero además, este equipo, confiando en lo que tienen ofensivamente, se enfocó netamente en relevistas. Y un relevo que tiene a Joe Corbett, que ha sido el mejor relevista de la pelota dominicana desde el año pasado para acá, que debería permanecer siendo el cerrador. Van a tener a Giancarlo Mejía como su preparador de mesa. Pero este equipo ya tenía varias piezas interesantes en ese bullpen. Tenían a Gray Miner, a Gerson Moreno, a George Soriano, a Johan Ramírez. 4 nombres muy confiables. Lo que pasa es que no podían lanzar todos los días y cuando 3 de ellos no estaban en el roster, entonces el bullpen no tenía nombres. Sin embargo, ahora se integra JC Mejía, se integra... este equipo eligió a Anderson Severino, al mejor zurdo que había disponible en el draft. Eligen a Angel de los Santos, a Jan Meriñez, que efectividad por encima de 3.50, pero con la mejor relación de porcentaje de boletos y porcentaje de ponches entre relevistas disponibles. Así que cuidado con Jan Mariñez. Y también tendrían a Jimmy Yacabones. Me parece un núcleo extremadamente compacto. El conjunto de los Toros va a ser un equipo muy peligroso. Y ojo, el bullpen hay bullpens muy parecidos a este, o incluso mejores, pero este equipo necesita menos bullpen que otros equipos. Y por tanto, esto pudiera ser más que suficiente. Nos vamos al tercer lugar, el conjunto de los Gigantes del Cibao. Los Gigantes a mí me ilusionan, porque para un servidor los Gigantes pudieran tener la mejor ofensiva del round robin. Así como usted lo está escuchando. Se fue División de los Santos, pero no importa. Johan Rojas batió por encima de 300. Ismael Munguía batió por encima de 350 y terminó con el mejor OPS de la liga, junto a Ezequiel Durán. Ismael Munguía sería el segundo bate. Luis García es un Grandes Ligas que no ha parado de batear. Noelvi Marte viene, un tipo que es Grandes Ligas. Viene Noelvi. Nomar Mazara terminó calientísimo, bateando por encima de 300. Marco Hernández, que dio el batazo en aquel juego contra el Licey, banqueó a Kelvin Gutiérrez, terminó calientísimo. Francisco Mejía es el mejor receptor ofensivo de la liga. José Sirí regresa y Gustavo Núñez estará en el equipo. O sea, no hay un eslabón débil que te dé incertidumbre en la alineación de los Gigantes, que sería la siguiente. Johan Rojas, esto es para un servidor, bateando primero en el center field. Ismael Munguía, segundo como designado. Luis García Jr., tercero en la intermedia.
Noel Bimarte cuarto en el right, Nomar Mazara quinto en primera, Marco Hernández sexto en tercera, Francisco Mejía séptimo en la receptoría, José Sirí octavo en el left y Gustavo Núñez noveno en las paradas cortas. Señores, Gustavo Núñez noveno, José Sirí octavo. Cuidado con esa alineación. Cuidado con esa alineación. Cuidado con ese line-up. Cuidado con el conjunto de los Gigantes. Los Gigantes que también fortalecen su bullpen, un bullpen que ya estaba fortalecido con la presencia de Jimmy Cordero, que lo ha estado haciendo bastante bien, con Giovanni Cruz, que ha sido el mejor relevista de ellos. Se va su cerrador Anderson Pilar, pero se mantiene Ángel Chivili, tienen a Remy Goodwin, tienen a Huáscar Brazovan, tienen a Christopher Molina haciendo un buen trabajo, a Tyron Guerrero, y ese bullpen entonces, que terminó en buena forma, se fortalece ahora con Neftalí Félix, con Luis Frías y con Ofreydi Gómez. Y además, ellos tienen a Sean Green y a Steve Moyers en la rotación, pero sí hay una debilidad ahí en esa rotación porque tienen que seguir fortaleciéndola. Me sorprendió que el conjunto de los Gigantes en una tercera ronda vieran la oportunidad de Enny Romero y no la hayan tomado. Porque los Gigantes toman a Francisco y a Gustavo, toman a Luis Frías y en cuarta ronda los Gigantes elegían segundos. Enny fue elegido en cuarta ronda. Los Gigantes tuvieron la oportunidad de quedarse con los servicios de Enny, aunque bueno, es que estaba disponible Munguía allí. Era difícil, pero bueno. Ahí está el conjunto de los Gigantes con un tremendo bullpen, con la ofensiva que a mí más me ilusiona, porque Joan puede correr, Gustavo puede correr, José Sirí puede correr, Mazara y Marco Hernández están en su mejor forma en la Liga Dominicana. Mejía, todo el mundo sabe lo que puede hacer. Munguía viene de ser el mejor bateador junto a Ezequiel Durán de la liga. Los Gigantes, señores, en el papel pudieran tener la mejor ofensiva de cara al round robin. Finalmente, el conjunto de los Leones del Escogido. Los Leones terminaron con la mejor ofensiva en el mes de diciembre. Lideraron la liga en promedio, OVP, slugging, y a esa ofensiva ellos ahora le juntan, le integran a uno de los tres principales candidatos al MVP, Raimel Tapia, que además se quedó a 5 hits de unirse a Anderson Hernández en los últimos 50 años como los únicos peloteros con una temporada de 70 hits en una temporada de 50 partidos. Así como usted lo escucha. Él conectó 72. Nadie daba 70 hits en una temporada de 50 desde Anderson Hernández en 2008-2009, que conectó 77. El récord lo tiene Ralph Gary, que conectó 79. Así que extraordinario. Este equipo pudiera tener, escuchen esto, a Raimel Tapia primero en el center, Junior Lake segundo en el left, Eric González, si usted quiere lo deja arriba o lo baja porque Sócrates Brito, ¿verdad?, está muy caliente. Sócrates Brito tercero en el right, Jamaico cuarto en primera. Con Yainer Díaz todavía hay dudas por el tema de la lesión aquella. Ellos escogieron a Michael de la Cruz, Pedro Severino probablemente vaya a estar, pero Yainer Díaz todavía anda por ahí. Así que hay probabilidades de tener a Yainer, pero para asegurarnos ponemos a Pedro Severino en el line-up. José Marmolejo quinto como designado, González Eric séptimo como shortstop, sexto como shortstop, séptimo Jorge Mateo en segunda, octavo Pedro Severino y noveno Jonathan Guzmán. El Escogido que vuelve a fortalecerse con Jorge Mateo, lo traen de regreso, a Jorge Mateo que lo cambiaron hace un par de semanas solamente. Señores, la gente ha sido muy dura con el Escogido, pero recuerden que Jorge Mateo es agente libre luego de la temporada. Jorge Mateo perfectamente en la agencia libre puede volver a firmar con el Escogido, aunque no creo que vaya a pasar, pero perfectamente pudiera hacerlo. Y lo que hizo el Escogido es cambiar a Mateo para conseguir un talento que van a poder continuar teniéndolo luego de esta temporada y que es talentoso, aunque no esté en su mejor momento de carrera. Y entonces mantienen la posibilidad de poder firmar a Mateo el año que viene. Pero para el colmo, si de todas formas se va, lo pudieron tener ahora
en el round robin. Entonces yo no creo que los Leones hayan perdido ese movimiento, tomando en cuenta que mató a esa gente libre luego esta temporada. El conjunto de los Leones, se está hablando de la posibilidad de que José Urquidy llegue. José Urquidy, lanzador de Grandes Ligas con el conjunto de los Astros, ha tenido muchas lesiones en los últimos años, pero tiene efectividad de 1.35. Aparentemente hay un tema ya, tiene un rato que no lanza, y de venir aquí a la Liga Dominicana sería en calidad de préstamo. Ese conjunto tiene a Travis Lakins, a Radamés Liz, que lo consiguieron en el draft, y a Grant Gavin. Si José Urquidy llega, Travis Lakins Urquidy va a ser una de las mejores duplas de picheo de la liga, y Grant Gavin y Liz son un buen tercer y cuarto pitcher para esta rotación. Solo tendrían que importar quizás algún otro nombre, porque no sé si van a seguir confiando en Jorge Ruiz y en los otros brazos que están ahí. Lo que sí es que este equipo, yo creo que es lo más importante de todo, a esa gran ofensiva estaba acompañada por un picheo abridor que no estaba haciendo un gran trabajo y por el peor relevo de la liga. Sin embargo, consiguen a su cerrador, al cerrador de las estrellas Patrick Weigel, consiguen a Jeffrey Young, consiguen a... Bueno, ellos no consiguieron más relevistas. Patrick Weigel, Jeffrey Young. Sí, solamente 2 relevistas consiguió el conjunto de los Leones del Escogido. Ellos tienen a Hansel Marcelino, a Héctor Neris, a Nery Zavala, Henry Sosa, Wilkin Ramos, Ángel Sánchez, Robinson Martínez y Philip Valdés. Yo creo que el bullpen del Escogido es el peor de la liga. Ojo, no hay bullpen malo, pero el bullpen del Escogido es el menos bueno, porque básicamente sigue igual. El bullpen que terminó como el peor de la temporada regular, consiguen a 2 relevistas, a Jeffrey Young y a Patrick Weigel, pero Weigel es el sustituto de Novosek, que estaba haciendo un gran trabajo, era el cerrador del equipo, pero ya se va, ya terminó su participación con el equipo. Entonces, el escogido tiene que seguir fortaleciendo su picheo. Eso es lo que yo entiendo. El Escogido tiene que seguir fortaleciendo su picheo. Eso sí, tiene una ofensiva que es extraordinaria. Todos los equipos tienen una gran ofensiva. Pero si yo tengo que elegir 2 equipos, yo me voy con los primeros 2. Esto es, obviamente, tomando en cuenta lo que sabemos hasta el momento, porque hay algunos refuerzos que se van a anunciar en lo adelante. Pero tomando en cuenta que a los Gigantes les falta profundidad en su picheo abridor, y tomando en cuenta que el cuerpo monticular del Escogido todavía no me parece lo suficientemente profundo, sobre todo cuando uno lo mira en comparación a otros equipos, yo entiendo que hoy, sin conocer eventuales refuerzos, por eso no estoy haciendo un pronóstico, creo que Águilas Ibaeñas y Toros del Este son los grandes favoritos para llegar a la gran final de la Liga Invernal de la República Dominicana.